Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su magazine Mundo Millennial. El día de hoy mi compañero Gabriel Sánchez y yo, Meredith Ponce, les traemos las noticias de su interés. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Meredith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta edición de Mundo Millennial vamos a hablar de un tema que se ha tocado en muchos noticieros, es sobre los ambulantes. Lamentablemente este grupo de personas se han visto forzadas a salir para poder llevar un plato de comida a su casa. Por esta razón, nuestros compañeros Gabriel Sánchez y Nicole Vega han realizado un reportaje para poder conocer ciertos casos de estas personas y también saber cómo se están viviendo y cómo se protegen del COVID-19. Es por ello, luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los 3 niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. El 15 de marzo del 2020, el presidente Martín Vizcarra anuncia el inicio de la cuarentena a nivel nacional. La pandemia del COVID-19 había llegado a nuestro país una semana antes. La paranoia invadió al pueblo peruano, llevando a hacer acciones que estaban fuera de lugar, desde comprar papel higiénico a montones hasta vender productos de cuidado de salud al casi el triple de su precio. La cuarentena era una medida necesaria para evitar la propagación de este virus. El ejército salió a las calles, el uso de mascarillas se volvió obligatorio, los antibacteriales se vendían como pan caliente. El confinamiento era la única opción para combatir este virus, pero mucha gente no era consciente de la importancia de esta medida. La cuarentena fue extendida, pero lamentablemente la economía de la gente no se podía sostener. Muchas personas perdieron sus trabajos, muchos tuvieron que saber recursearse para poder llevar algo de dinero a casa. A pesar de los esfuerzos del gobierno, muchos no fueron beneficiados por los distintos bonos. Esto generó que los ciudadanos salgan a las calles para poder ganar dinero. Gente que nunca antes había trabajado en las calles se vieron obligados a hacerlo. El dinero ya no alcanzaba. La cuarentena fue extendida, pero lamentablemente la economía de la gente no se podía sostener. Muchas personas perdieron sus trabajos, muchos tuvieron que saber recursearse para poder llevar algo de dinero a casa. Por esta razón, hemos ingresado a una de las zonas donde más comerciantes ambulantes se han instalado, específicamente en la cuadra 43 de la Avenida Perú. Hemos recogido distintos testimonios de personas que han sufrido esta consecuencia de la cuarentena. El caso de María Esther Durán Guamán es uno de los varios casos que podemos encontrar en las calles. Ella era conductora de una línea de micros, pero lamentablemente por las medidas de seguridad tomadas por el Estado ha tenido que dejar su trabajo y vender en las calles. Ella nos cuenta cómo le ha afectado la cuarentena económicamente. Sí, bastante, me ha afectado económicamente bastante. ¿Por qué? Porque antes trabajaba en transporte y por el medio de esta pandemia ahora ya no trabajo en el transporte porque, como saben, no puede ir muchos pasajeros en el transporte, entonces no estaba en nada y he tenido que vender mis hierbitas como para sacar para la comida, desesperada, y busqué medios pues para poderme buscar un capital y invertir en mis hierbitas para poder sobrevivir por mis hijos más que nada. El caso de María se repite en toda esta avenida. Personas que antes tenían trabajos estables se han visto obligadas a buscar la manera de llevar dinero a sus casas, a pesar del miedo que tienen de contagiarse. Sí tengo miedo de infectarme por lo que estoy vendiendo acá afuera, ya y tengo mis hijos en mi casa, pero trato de no acercarme mucho, como vuelvo a repetir, a las personas. Mientras más nos adentramos en este mercado provisional, conocemos más historias. Y es que el impacto económico ha afectado a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha hecho para sobrevivir en esta cuarentena? Como ustedes, ¿no? Vender un puesto de especerías, así mismo de cosas que para poder alimentarse ya. Todo barato, pues no es nada de abuso, sino para poder sobrevivir yo y empezar a ganarme 20 soles diarios para poder sobrevivir, pues, ¿no? Por lo mismo que ya dejé de trabajar en una empresa que me generaba beneficios laborales. Y bueno, también dejé de estudiar, ¿no? Por lo mismo de prevención. Si no me equivoco, como 3 bonos, ¿no? Pero no he sido beneficiado en ninguno de ellos, ya que estuve trabajando en planilla y creo que para mí eso fue lo que no me dio resultado, pues, ¿no? En uno de esos bonos. Una de las
las soluciones que planteó el gobierno fue el de proporcionar 4 tipos de bonos. El bono Yo me quedo en casa, que consiste en otorgar unos 380 soles a las familias de extrema pobreza. Debido a la expansión de esta cuarentena se entregó otros 380 soles. El bono rural, el cual estaba destinado a las familias ubicadas en el ámbito rural del país. El monto era de 760 soles. El bono independiente, que se le entregaba a los trabajadores que no se encontraban en planilla. Este bono era de 760 soles. Y por último, el bono universal familiar, el cual era de 760 soles y estaba destinado a todas las familias peruanas que han visto frustrada su capacidad de percibir ingresos. Lamentablemente, ninguno de nuestros entrevistados fue beneficiario de este bono. Económicamente no, yo he trabajado independientemente, he estado en un trabajo de empresa, pero siento que no me apoyan en nada. No, nada, el gobierno veo que no está apoyando. Ante esta adversidad, los mismos comerciantes no han tenido otra alternativa que salir de casa. La frase "prefiero morir de coronavirus que morir de hambre" se ha vuelto casi como un lema para los vendedores, pero esto no significa que el miedo de contagiarse no esté. Claro, porque acá al menos nosotros hacemos respetar, ¿no?, la distancia, pero a veces como ven la gente se acaban los productos y les tiran la mano uno u otra cosa, y el temor ese, ¿no? Ya que tengo hijos, trabajo y no los veo por evitar que se contagien, pues, ¿no? Ya que estoy yo pendiente de contagiarme con cualquier persona que venga a comprar también, pues. Por lo mismo que tengo bastante contacto con la gente, es un metro, pero igual a veces la gente habla, muchos de ellos vienen con el tapabocas inapropiado. A pesar de todas las dificultades que se han enfrentado los comerciantes ambulantes, los formales no han sido ajenos a esto. Este es el caso de la señora Yesenia Surichaki, dueña de una peluquería ubicada al frente del mercado 3 de enero de San Martín de Porres. Nos comenta que ella también ha vivido en carne propia las consecuencias del confinamiento. El trabajo ya no está limpio, estamos a un 30% de lo que era antes, ¿no? Bueno, los ahorros y por ahí unos que otros negocios que hacían unas ventas por online y cosas así. ¿Ha sido beneficiada con algún bono del gobierno? Sí, con el bono, el primer bono. Yo me quedo en casa. El negocio de la señora Yesenia, como otros, han realizado un cambio en sus locales, todo esto para evitar el COVID-19. Las medidas son preventivas para el cliente. El ingreso tiene su bandeja de entrada para poder desinfectarse el calzado. Se le rocía alcohol en el 90% del cuerpo. Luego el cliente ingresa y se le lavan las manos y se echa su alcohol en gel. Nosotros tratamos de trabajar con todo desechable posible. Nos mantenemos con los overoles, las tojas, los cubrebocas y los guantes desechables para cada cliente. Lo que es para el cliente, para que se limpien los calzados, para la ropa echar el alcohol, para las manos el gel. Cada asiento se desinfecta antes que el cliente se siente. Los utensilios pasan por un proceso de esterilización. Trabajamos con guantes desechables para cada cliente. Como hemos visto, la pandemia del COVID-19 ha afectado seriamente a aquellas personas que se ganaban el día a día en la calle. Ha generado que muchos se arriesguen a contagiarse, pues estas personas no lo hacen porque quieren, sino por necesidad. Y pasando a otras noticias, nuestros compañeros Pamel Orozco y Fernando Cárdenas nos han traído un reportaje acerca de la violencia contra la mujer en plena pandemia. Si bien es cierto, la pandemia nos ha tenido confinados, hay muchas mujeres que han estado viviendo con su agresor al lado y llamando siempre a la línea 100, pero lastimosamente parece que esta no es suficiente. Vamos con el reportaje. Cada año, cada mes, cada día, una mujer es violentada en cualquier parte del mundo. Muchas calladas por años y otras sin poder contarlo. Puede ser tu hija, puede ser tu hermana. Ahora que asesinan, violan o maltratan. Este ataque puede ser de tipo físico, psicológico o sexual. No discrimina y ocurre en todos los estratos socioeconómicos. Aquellas que logran sobrevivir a este tipo de agresión es difícil de superar en su mayoría. En muchos casos,
Estos actos de violencia son cometidos dentro del círculo familiar. Entonces, mediante la cuarentena, ¿a dónde deben recurrir quienes son violentadas? Cuando muchas veces te decían sal. Esta es la dura realidad en la que se está viviendo. Este año, además de la pandemia por el COVID, no se tiene freno a una pandemia de atacantes. En el Perú, el foco de mayor atención siempre ha sido en Lima. Pero, ¿por qué a inicios de año las muertes de mujeres han sido anunciadas desde varias provincias? En provincias falta todavía la reacción de las autoridades. La policía puede ir, pero no tiene patrullero. El alcalde nos puede ayudar con sus serenazgos, pero ahora estamos en proceso de capacitación porque desconocen las normas y el protocolo que tienen que seguir. Estamos trabajando la parte preventiva. Tenemos 2 proyectos importantísimos dados en este gobierno. Presupuestos por resultado para el cuidado de la primera infancia. O sea, cómo al niño lo llevamos al apego, al amor, al cariño. Ese no va a ser agresor. Es la mejor cultura preventiva que vamos a lograr. Mientras esto pasa, en Lima, la mayoría de los casos son de desapariciones, muchos de los cuales quedan impunes. ¿Cómo no tenerle miedo a estos violentadores si al final terminan libres? En el capítulo 9 del Código Penal peruano se especifica la violación a la libertad sexual. En el artículo 170 del mismo libro que has mencionado, habla sobre la violación a la libertad sexual. Hay que recordar que en este delito el bien jurídico que se protege es la vida. Ahora, te voy a hablar de las penas de acuerdo a los agravantes. Específicamente, el artículo habla de que cuando la violación se llega a consumir de manera normal, por poner algún término, la pena va entre los 14 y 20 años ahora en la actualidad, pero antes, en los años 2013 para atrás, la pena se daba entre 6 y 8 años, ¿ya? Ahora, hay más de 14 agravantes, antes eran solo 6. Los agravantes que se han añadido es, por ejemplo, si se llega a dar una violación o si la persona que viola es pastor o quizá es policía, militar, tu profesor o cualquier tipo de grado que tenga contigo, ya sea era directa o indirecta, con esto me refiero a familiar o a persona que esté en tu colegio o alguien que tú conozcas, las penas se darían en 20 y 26 años. Después de ello, para ya concluir con esto, hay que tomar en cuenta que la pena varía cuando la edad de la persona es entre los 14 años para arriba o de los 14 años para abajo. En el primer mes de la cuarentena se han dado 4 feminicidios, 87 casos de violencia sexual, 56 de ellos a niñas y más de 9.000 llamadas de emergencia a la línea 100. Es decir, estamos en una situación en donde la violencia muestra su peor cara. En ese sentido, el confinamiento social se vuelve una situación de gran vulnerabilidad para muchas mujeres que deben compartir 24 horas al día al lado de hombres que las agreden. En el país vemos a diario los delitos cometidos ante los menores de edad. Para esto, ¿qué sanción hay? Mira, hablando de esto mismo, en el artículo 173 del Código Penal actual, encontramos los delitos de violación sexual contra los menores de edad. Como bien te dije antes, el bien jurídico es el mismo, la vida de este menor. Ahora, ¿cómo se puede configurar este delito o cómo es que lleva a ser consumado y no se quede en grado de tentativa? El Código Penal es muy específico en su artículo 170, explicando cómo se debe llevar a cabo, o bueno, cómo se lleva a cabo. Tiene que haber acceso carnal, ya sea vaginal, anal o bucal, o también puede ser el hecho de introducir algún objeto con las 2 primeras vías que he mencionado. Entonces, para los niños, la pena privativa está entre los 20 hasta la cadena perpetua, según los diferentes agravantes que mencionan en el artículo anterior de 170. Cuando se lleva a cabo un proceso penal por este mismo delito con menores de edad, el menor de edad es protegido de tal manera que cuando están en audiencia, este niño no tiene careo, niño o niña, claro, no tiene careo con su presunto agresor o con su agresor. En los expedientes se cuida mucho la integridad de la persona. Lo que sí no se cuida y lo que está de manera abierta para el público o para la gente es el nombre del agresor.
Este sí puede tener acceso a cualquier persona, pero el menor de edad no. Quien lo representa tanto en el juicio como en las audiencias son sus padres o algún tutor que sea designado por el propio juez. Ella es Pamela Orozco, ex trabajadora de seguridad en el Ministerio Público de Lima Norte, que se encuentra en la avenida Carlos Izaguirre al lado del Poder Judicial, quien presenció la cantidad de mujeres que son violentadas. El tiempo que estuve trabajando para el Ministerio Público, a mí me cambiaban en diferentes áreas y cuando me encontraba afuera de donde el médico legista en la recepción, pues pasaban por mí los expedientes. El caso que no voy a olvidar fue que un día ingresaron tanto padre y madre con su niña de 2 meses. Bueno, esta bebé de 2 meses había sido ultrajada por su tío. Los padres estaban destrozados desde que llegaron hasta que la madre tuvo que pasar con la bebé y al salir seguía llorando y el padre en espera igual. Nunca dejaron de llorar en realidad. Fue impotencia la que sentía y todos los días en realidad. Debido al estado de emergencia nacional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sigue en sus funciones a través de la línea 100 las 24 horas según el decreto de urgencia 044-2020 PCM para aquellas que son víctimas de violencia, orientando y coordinando con las comisarías según se requiera. Según la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en esta pandemia están más atentas a este medio de comunicación para poder atender de manera rápida. No necesariamente la persona agredida es quien debe de hacer esta llamada. Se dice que durante la cuarentena ha bajado esta cifra de violencia. ¿Será porque no pueden llamar? ¿No tienen cómo? Hoy en día, las llamadas que se atienden son realizadas por vecinos con videos y audios, ya que cada vez la sociedad está siendo más sensible. Aunque este centro de atención no esté abierto, no quiere decir que estén desprotegidas. Para esto está creado esta línea de atención urgente, aunque aquellas afectadas no puedan llamar. Alguien cercano lo puede hacer. En el caso del acoso sexual, Es el artículo 176b del libro 9 de nuestro Código Penal. En el acoso sexual, el bien jurídico protegido es la vida humana. ¿Cómo se acabó? Con el hostigamiento, perseguimiento a una persona sin su consentimiento. Se puede dar acoso virtual, acoso al momento de perseguir a la persona en presencia. La pena se da entre 3 a 5 años según los distintos agravantes. De acuerdo con la Organización Nacional de la Salud, la violencia sexual también incluye las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción. Se considera violencia sexual independientemente de la relación entre víctima y victimario y del ámbito en el que se realiza la agresión. En ese sentido, pueden considerarse casos de violencia sexual, el acoso sexual, los tocamientos indebidos, la pornografía coaccionada, las violaciones sexuales, entre otros. Ahora hay una entrevista en vivo a un educador. Este es Edwin Orozco, quien nos va a hablar sobre la educación en tiempos de pandemia, la educación virtual. Vamos con la entrevista. La educación virtual ha sido uno de los mecanismos que muchas instituciones privadas y nacionales han optado para poder enseñar desde manera remota. Por esa razón hemos traído a un profesor de Colegio Nacional, específicamente del Colegio Sol Naciente de Caraballo, es el profesor Edwin Orozco, profesor de artes con más de 20 años en docencia y 12 años enseñando en Colegio Nacional, para poder conocer un poquito cuáles han sido las dificultades como los beneficios de esta enseñanza de manera virtual. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a conversar. No hay ningún problema. Estoy para contestar alguna pregunta. Gracias a usted. Bueno, comenzamos con nuestra primera pregunta y es que sabemos que usted es profesor de arte y queríamos saber cómo es que usted se ha adaptado a esta manera de enseñar de manera virtual, ya que el arte de alguna manera quizás se pueda relacionar con la enseñanza de forma presencial. ¿Cómo es que usted se ha adaptado? Al inicio fue muy difícil, imagínese, ¿no? Yo a la edad que tengo ya no manejo las cosas virtuales como ustedes los jóvenes, pero sí me pude adaptar
en el sentido de que hemos manejado mayormente el WhatsApp. En mi colegio, Sol Naciente, queda en el kilómetro 20, la parte alta, en el cerro. Y los chicos ahí no tienen, por ejemplo, para empezar, no tienen el tiempo para estar juntos, digamos, para una clase en Zoom. O no tienen, digamos, teléfonos que puedan ayudarles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente lo hacemos por WhatsApp. Las clases por WhatsApp. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una plataforma llamada Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, el Ministerio de Educación, abrimos la plataforma y nos presentan la sesión de arte. Ahorita la sesión de arte se basa mayormente en todo lo que es pintura, dibujo y también en teatro. Danza y música no están tocando mucho. Han tocado música solamente para crear canciones de rap, por ejemplo, o improvisar, ¿no? Estrofas o coplas. ¿Y qué hacemos? Abrimos la página de Aprendo en Casa, vamos a la sesión. Cada semana hay una sesión. Entonces la sesión lo adaptamos a nuestro medio. En mi caso, por ejemplo, como yo no puedo hacer por Zoom, como voy a dejarles la tarea solamente por WhatsApp, yo lo desprendo, lo convierto a Word y les tengo que explicar bien simple para que ellos puedan hacer la acción. Por ejemplo, esta semana nos ha tocado en primer grado hacer un mapa de canciones. Entonces los chicos tienen que dibujar, como la semana antepasada ha sido ubicar una canción de tu comunidad que sea popular. La mayoría de ellos ha escogido el rap y la chicha, ¿no? Música chicha o cumbia tropical andina. Entonces, ahora van a hacer un mapa donde ubiquen esa canción. Digamos, un chico ubicó una canción de Chacalón, por ejemplo, ¿no? Y Chacalón es del centro de Lima. Entonces tiene que dibujar el departamento de Lima, la provincia de Lima, señalar más o menos de qué barrio, ¿no? Chacalón mayormente entre Barrios Altos y el Agustino, ¿no? Y el Cerro del Pino. Entonces, así, clases como esa, ¿no? Y la semana antepasada, ubicar la canción. El chico que dijo Chacalón, le gustó la canción El Provinciano, ¿no? Porque a sus padres les gustaba, que han venido de provincia, etcétera. Entonces tenía que escribir las letras y grabar en video una pequeña parte de la canción, mayormente el coro, ¿no? Y así, clases sencillas como esa. Y la evaluación que se hace, se tiene que dar necesariamente, pues, hoy en día la evaluación va a ser a través del alfabeto, A, B, C, A, D, en el caso de los alumnos que logren mayor puntaje, ¿no? La letra C es para los alumnos que no lleguen a comprender todavía la sección, están en proceso. La B es para alumnos que están recién comprendiendo las actividades, ¿no? Y sus notas fluctúan entre más o menos 11 a 12. A sí es de 13 a 16 y AD de 17 a 20, ¿no? En esa categoría se va a calificar a partir de este año recién. El año pasado se enseñó con primer grado, ahora todo secundario, ¿no? Bueno, usted comenta que de alguna manera están como que categorizando a los alumnos quizás por sus notas promedio, pero ¿usted ha llegado a tener algún percance con algún tipo de alumno? Quizás algún tipo de problema de conexión. En esos casos, ¿qué es lo que realiza usted para poder solucionar estos problemas? El problema de conectividad es bien álgido, bastante. Inclusive algunos chicos me han pedido que les recargue 3 soles, por ejemplo, ¿no? Wow. No tienen para recargar. Sus mamás se llevan el celular, por ejemplo, porque yo enseño primer grado y segundo grado. Los chicos todavía no son independientes a nivel económico. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando un alumno dice, no, por ejemplo, dice, profesor, no voy a estar 2 semanas porque mi mamá no tiene para recarga? Ya ahí depende, ya, por ejemplo, en mi caso yo a 2 alumnos les he recargado 5 soles, ¿no? En mi caso. Y, por ejemplo, sé que también el director ha prestado laptops a 3 alumnos, ¿no? Ha prestado laptops a 3 alumnos. ¿Y qué hacemos? Tomamos fotografías, porque hay algunos alumnos que no pueden ver en sus teléfonos, por ejemplo, no pueden ver videos. ¿Qué hacemos? Hacemos captura de pantalla y le mandamos así, ¿no? Y ellos también nos envían las tareas así. Ahora, lo otro está que cuando no pueden, hay que esperarles, ¿no? Le esperamos 3 semanas, 1 mes. En el caso de algunos chicos, se ha esperado inclusive 2 meses, ¿no? Y para que nuevamente se reconecten.
es que aquí en Caraballo, en las partes altas, la cuestión económica es bien seria, es bien difícil. El Estado se ha olvidado de ellos, ¿no? A ellos no les ha tocado ni bono, nada. Esto ha sido toda una mentira, una farsa. Bueno, se comenta algo que es muy importante, que es la flexibilidad, ¿no? Que tienen los profesores hacia los alumnos, y eso es muy importante, porque lamentablemente muchos no tienen los dispositivos para poder estudiar correctamente, quizás. Pero algo que me interesa es, ¿usted tiene algún tipo de comunicación con el director del colegio o coordinadores para saber más o menos cómo va el avance de los estudiantes? Ah, sí. Nosotros tenemos, en mi colegio es jornada escolar completa, GEC lo llaman. Y Ya. tenemos reuniones, colegiaturas se llaman, las reuniones, a las áreas de letras y de ciencias. Yo pertenezco a las áreas de letras en cuanto a arte. Y tenemos reuniones todos los miércoles a través de Zoom. Sí. Y reuniones generales tenemos una vez por mes, al menos en esta pandemia ha sido así. Y la dirige el director. En cambio, en las reuniones de colegiatura la dirige el coordinador del área, de letras en este caso. Entonces ahí vemos el avance, la dificultad. Por ejemplo, ayer hemos visto la dificultad. Son matriculados 420 alumnos, ¿ya? De los cuales solamente están en atención 220, comprobado. Los demás entran así nomás, entran una vez al mes, 2 veces, y todos tienen justificación o excusa, ¿no? Y también, para mala suerte, ustedes sabrán pues que en esta pandemia golpea a los más pobres. Hay un porcentaje bien fuerte, más o menos del 15% que se ha enfermado con COVID, arriba. Entonces, bien difíciles para ellos, imagínense, ¿no? Si no hay para comer, menos va a haber para hacer recarga al celular, ¿no? Porque ellos la mayoría tienen celular. Computadoras muy poco tienen, alrededor del 4% tienen computadoras. Bueno, lamentablemente, así es la situación del país. Los más pobres pagan los platos rotos, por así decirlo. Así es, joven, así es. En el caso, ¿usted ha tenido algún tipo de comunicado del UGEL, de alguna institución del Estado, para poder, o algún tipo de programación de su curso, o solamente el colegio? Sí, cuando se inició la pandemia, el Ministerio de Educación mandó una directiva, la 044, en la cual nos obligaban a hacer el trabajo remoto. Y después vinieron otras directivas, y cada mes o cada 15 días viene una directiva. La UGEL hace que tiene que dar cumplimiento a las directivas, ¿no? Por ejemplo, ahora viene la directiva de evaluación, cómo evaluarlos, por ejemplo. Y es bien difícil, imagínese usted, cómo evaluar a un alumno que no ha estado conectado 2 meses y recién se conecta, imagínese, ¿no? Entonces tenemos que dar las facilidades, aún a espaldas de la UGEL. Porque la UGEL nos dice que califiquemos de acuerdo a las evidencias que mandan, no las tareas, ¿no? Pero imagínese cómo vas a desaprobar a un chico que no ha entrado porque simplemente no ha tenido para comer, pues. O su familia entera ha estado con COVID, ¿no? Su familia entera ha estado con COVID. Entonces, no, bueno, al menos yo no lo haría, yo no voy a desaprobar a ellos. Y a espaldas de la UGEL lo vamos a tener que hacer, ¿no? Eso más o menos. Y el Ministerio de Educación emite los informes, las directivas y las normas, la UGEL lo replica y pone sus funcionarios para que hagan el seguimiento. El director, la subdirectora y los coordinadores son los que están atrás de nosotros para el cumplimiento de las directivas. Así es. Wow. Una consulta, ¿usted es tutor de algún grado? Sí, del primer grado A. ¿Cómo es que lleva la comunicación con ellos? ¿También es por WhatsApp? No, con ellos se da a través de la radio. Pero Ajá. fíjese usted que arriba la radio nacional no llega. Wow. Mire, o sea, ordenan que sea por radio, pero es que ellos no ven el contexto, güey. Usted sabe que los que mandan las directivas de Ministerio de Educación son gente pues acomodada, ellos no viven en un barrio como nosotros, ¿no? Entonces la radio no llega. ¿Qué hacemos? El audio se graba. Se graba el audio y ese audio le damos a conocer. Pero en algunos casos el audio tenemos que transcribirlo a Word y hacer captura de imagen y darles a ellos. Así hacemos, imagínense. Wow. El trabajo. Ahora, la retroalimentación y las evidencias, que son tareas, lo revisamos uno por uno, porque como usted verá, no entran a una hora determinada, no hay Zoom con ellos, todo es WhatsApp. Entonces la tarea tenemos que inclusive explicarles uno por uno, porque la mamá es la que recibe y la mamá muchas veces no comprende y tenemos que estar peleando, convenciendo a las mamás. Imaginará, yo tengo 8 aulas, por ejemplo, joven. Wow. 8 aulas. La aula de menos poblada es la de tercero, que tienen 35 alumnos. Las aulas más pobladas son de primero, que tienen 41 alumnos cada uno. Entonces en 8 aulas más o menos tengo alrededor de
300 alumnos. Pero como no todos entran, y es bien difícil, hasta la noche estamos atendiendo a los padres, a la mamá, a los chicos. Es bien difícil en mi caso, ¿no? En mi caso. No sé, en otros casos de otros profesores tienen pocas aulas, entonces más fácil, ¿no? En mi caso yo tengo 8 aulas. Como también el profesor de educación física también tiene 8 aulas. Es bien difícil. Tenemos 3 horas por aula. Wow, me imagino ya lo complicado que debe ser. Y 2 horas de tutoría. Wow. Si tuviera que decir un aspecto positivo de, bueno, de esas clases virtuales que quizás no haya tanto, ¿qué podría decir? Un aspecto positivo de esta manera de enseñar de manera remota. El aspecto positivo, yo veo, por ejemplo, yo he aprendido a utilizar las cuestiones del internet que no sabía, con ayuda de mis hijas, ¿no? No sabía, por ejemplo, yo pasar un documento PDF a Word, no sabía utilizar el Zoom, carecía de muchas cosas. Ahora ya he aprendido eso. Y en el caso de los alumnos, creo que les ha favorecido porque ellos están recién leyendo, investigando, porque hay que leer, quieras o no. Y muchas mamás al leer tienen dificultades y las mamás también están aprendiendo. Yo pienso que ese es el caso positivo si es que hay que verlo así. Las mamás están leyendo, lo que nunca han hecho ni siquiera en su vida académica, digamos, ¿no? Lo están haciendo por fin. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Oviedo Orozco. De verdad le deseamos lo mejor para este año escolar que aún va a seguir. Y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y le deseamos lo mejor. No tiene por qué. Gracias a usted, joven. Mucho gusto. Pasamos de una problemática a otra, y es que las escuelas se han formado en ciertos comercios, específicamente en las que venden tanques de oxígeno. Pacientes de COVID-19 buscan este recurso para poder sobrevivir. Por esta razón, muchos comerciantes han incrementado este precio. Este reportaje está realizado por Piero Fajardo y Meredith Ponce. Para nadie es un misterio la escasez de balones de oxígeno medicinal que hay en el Perú. Más de 1000 enfermos, junto a sus familiares, luchan por conseguir este elemento esencial para mantenerse con vida, que actualmente es el más codiciado en el país. El oxígeno es una fuente de vida para todo ser vivo, puesto que ahora resulta no ser suficiente para una persona gravemente enferma del coronavirus. Sin embargo, todavía hay personas que lucran y no le importa lo más mínimo de la vida de sus semejantes. Este es el caso de los locales que fueron intervenidos por la Policía Nacional por vender oxígeno adulterado. Hacían pasar el industrial como medicinal. Inclusive pintaban los balones de color verde para no levantar sospechas de que era el incorrecto, en sentido de venderlos y que sus compradores no se dieran cuenta. El pasado 9 de junio, la policía intervino en los locales de Santa Anita y El Agustino por atentar contra la salud pública al vender de manera inescrupulosa, los cuales no tenían ni siquiera rotulado ningún distintivo que probara que eran oxígeno medicinal. Y lo mismo pasó el 13 de junio, donde esta vez intervino otro establecimiento ubicado en Barranco, por el mismo delito. Esta situación ya habría dejado un fallecido por esta mala práctica. Un anciano de 74 años, llamado José Pocore Ojeda, murió a causa de que su cuerpo ingiriera el oxígeno industrial, el cual sus familiares compraron en Cercado de Lima. Ellos ahora exigen justicia para su ser querido y piden a la policía que el dueño de este local, identificado como Moisés Vargas Quirós, pague con cárcel por lo que hizo. No solo con esta persona, sino que también por todas aquellas a las que estafó con esos balones industriales. Ya, lo que pasa es que el oxígeno, hay una diferencia entre el oxígeno industrial y el oxígeno medicinal, y la diferencia está en la pureza que tiene cada uno de estos oxígenos. Por ejemplo, ¿no? El oxígeno industrial tiene una pureza de 99%, a lo que el medicinal tiene de 93 a 98%. Entonces, a mayor alta cantidad de purezas y este oxígeno industrial es administrado en el cuerpo humano, puede producir
en altas concentraciones, porque hay efectos en altas concentraciones cuando no es bien administrado, como por ejemplo náuseas, congestión nasal, dolor de garganta, hipotermia, problemas respiratorios, incluso hasta dolor en el pecho. Y si en el caso, lo contrario, ¿no? Es administrado, pero en muy bajas concentraciones, esto puede causar daño en los pulmones de los pacientes. El último caso más reciente ocurrió el pasado jueves en el distrito de San Luis, donde también efectivos de la Policía Nacional intervinieron un local clandestino que se dedicaba a la venta de oxígeno. Y lo peor es que no contaban con la licencia de funcionamiento. En el establecimiento se encontraron alrededor de 400 balones con características de haber sido repintados y sin ningún tipo de acreditación de ser medicinales. La policía capturó a 2 sujetos y actualmente siguen las investigaciones. Con respecto al tema del oxígeno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró un decreto supremo para priorizar el insumo de oxígeno medicinal como un recurso sanitario estratégico. Esta condición. Entonces, a través de este decreto de urgencia, entre otras cosas, estamos declarando al oxígeno como un recurso sanitario estratégico, ¿no? Donde su uso para medicina, para curar enfermos, es prioritario sobre su uso industrial. Ahora requerimos que el oxígeno que se produzca vaya para los enfermos que lo requieren. Y entonces, durante la pandemia, que va a tener un plazo definido, tenemos que priorizar. Si alguna actividad industrial requería oxígeno, tiene que esperar para que ese oxígeno pueda ser de uso medicinal. Y entonces también, con ese criterio de inicio, esta prioridad, entonces damos recursos al Ministerio de Salud para que adquiera lo que los técnicos, los expertos han determinado que es la cantidad de oxígeno que requerimos a nivel nacional para atender a todos los pacientes. Una de las diferencias entre estos ambos tipos de oxígenos, básicamente en la pureza del producto. Según la Organización Mundial de la Salud, para que un oxígeno sea medicinal y se pueda usar en pacientes, este tiene que tener mínimo el 93% de pureza. Si bien es cierto, ambos son oxígenos, existe todo un proceso de filtración de residuos para que al final se obtenga el deseado. Uno de los problemas que puede causar es que si hay algún flujo de oxígeno industrial en el cuerpo, se produce una obstrucción de los vasos sanguíneos y eso causa un mayor daño que puede generar la muerte, porque el cuerpo no recibe ni bombea la sangre necesaria como para que el paciente siga con vida. Si tú ves que tu paciente tiene una saturación de oxígeno menor a 95 y es una persona estable, no tiene complicaciones, no tiene factor de riesgo, entonces algo está pasando, ¿no? Ahí es donde tú dices, bueno, entonces acá empieza a tener también la persona dificultad respiratoria, de lo que normalmente es una respiración de inspiración y respiración empieza a ser más rápida. Entonces ahí es donde se toma la decisión de administrar el oxígeno, que debería ser de todas maneras administrado o recomendado por un médico. Entonces, ya, ahora, tú decides, el médico te indica administrar oxígeno, lo haces en casa. Entonces, tú debes de ver de que la saturación de esta persona, si está en 80, poniéndote un ejemplo, esta saturación aumente, no a 80, sino empiece a aumentar la cantidad a 90 92, 93, 94, 95, hasta llegar a un estado óptimo, ¿no? Pero si tú evidencias, si bien es cierto, puedes subir la saturación, sí puedes subir la saturación, porque en realidad es oxígeno, pues, es casi lo mismo. Entonces, claro. Pero si evidencias que esta persona empieza a tener náuseas o que empieza a tener mareos al momento de la administración de este oxígeno, entonces ya podríamos decir de que se estaría tratando de un oxígeno industrial, más no de un oxígeno medicinal. Lamentablemente, estos casos de personas que lucran con el dolor de los demás no se detendrán, porque para ellos más vale el dinero y la comodidad que la vida de otro compatriota.
Como medio, solo nos queda hacer tomar conciencia a la población sobre los lugares donde compran sus balones y seguir en la lucha junto a la Policía Nacional para desarticular toda esta mafia clandestina que se ha vuelto con el oxígeno. Ahora hablaremos sobre los embarazos en pandemia. Las mujeres gestantes están muy preocupadas por su salud, tanto de ellas como de su bebé. Para esto, nuestros compañeros Kevin Rojas y André Butrón nos traen un reportaje. Las mujeres embarazadas en estos tiempos de pandemia por la expansión del coronavirus viven con inquietud, estrés y preocupación que su gestación se vea comprometido como personas vulnerables al contagio de esta enfermedad, que durante este periodo presenten un riesgo más elevado que el resto de la población de presentar síntomas graves o de sufrir complicaciones y comprometer al feto. Ahora nos habla la obstetra Raquel Tipula como una profesional que entre sus funciones principales es la atención a las señoras que están gestando, manifestando que siempre existe el alto o bajo riesgo con el embarazo y que en la actualidad la preocupación es que no se complique con esta enfermedad COVID-19 que es nuevo y que nadie lo esperaba en el mundo. Yo vengo laborando desde el 2014, ya 6 años. Según declaraciones de especialistas a nivel mundial, esta enfermedad no afectaría el periodo de gestación y la salud del niño a venir estaría libre de sufrir este mal. Estar trabajando como obstetra asistencial en un hospital es, digamos, mi función es atender a mi gestante, sea de alto riesgo, de bajo riesgo, pues atender a mi paciente, con el apoyo también del ginecólogo si se requiere, y si es de alto riesgo, ¿no? Eso hablando de manera general, nuestra rutina es así, gestantes de bajo riesgo, otras de alto riesgo. Entonces, digamos, esa actitud de alerta va a estar siempre. Pero esto nuevo que ha venido, que es el COVID-19, a todos nos cayó como un baldazo de agua fría. Nadie estaba preparado, ningún país en el mundo. Pero, como toda madre, la prevención es la principal para que el hijo a nacer esté saludable y no pueda surgir algún inconveniente en la gestación y el parto. Finalmente, la preocupación de las futuras madres es la atención a recibir en los diferentes centros de salud, que no se vea complicado porque la preferencia o la prioridad de los médicos en la actualidad está dada a tratar de solucionar y combatir el problema del COVID-19. Las recomendaciones para el correcto manejo de las gestantes es aplicar la oxigenoterapia en casos de dificultad respiratoria, hipoxemia o shock. El manejo conservador de fluidos y administrar antimicrobianos para tratar todos los posibles patógenos que causan SARS. Las recomendaciones generales serían: si presenta algún síntoma, acuda al establecimiento de salud más cercano. Cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar. Evitar contacto por personas con sintomatología mediante uso de mascarillas. En mi caso me pongo una gorra, mis guantes, ¿no? Y mi ropa de mi casa a mi trabajo. Y en mi trabajo retirarme lo que tengo puesto, incluyendo mi mascarilla y mis guantes, para colocarme mi uniforme de trabajo y otra indumentaria más, para estar protegida. Para finalizar, la obstetra Raquel Tipula recomienda seguir manteniendo el distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón, utilizar alcohol o gel para desinfectar la mano y toda clase de higiene personal y cuidarse para evitar el contagio. Tengo mi familia que cuida de mi bebé, tengo esa tranquilidad de irme a laborar sabiendo que mi hija está protegida, están todos con sus alimentos al día, ellos también se protegen cuando tienen que, las pocas veces que van a salir para lo que son las compras de la casa, pues
se protege, ¿no? Yo tengo esa tranquilidad. Tanto yo les doy la tranquilidad como ellos me dan la tranquilidad a mí. Como la mayoría diría, ¿no? Trabajo personal de salud, qué miedo, ¿no? Y yo vengo contaminada. Entonces, mis cuidados son mayores y ellas lo saben, ¿no? En esta imagen se ve cómo las personas salen a realizar su respectivo trabajo, ya sea en el ámbito empresarial o como los ambulantes que día a día laboran para llegar con buena satisfacción a sus respectivos hogares y para estar activos en la reactivación económica que ha dejado en una crisis actualmente al Perú por la pandemia que llegó por primera vez a nuestro respectivo país. Siguiendo con el tema de las mujeres embarazadas, se va teniendo un alto riesgo, ya que al momento de nacer puede que tengan la enfermedad del coronavirus, lo cual sería terrible para los recién nacidos que llegan al mundo que conlleven este virus, que está dejando fuertes cambios impactantes en el país y pudiendo haber un rebrote que sería lo más trágico para el Perú. Por otro lado, el señor Marlon Ruiz nos comentó que nació sus primeros hijos trillizos en un hospital de la ciudad del Perú, motivo por el cual lo llena de felicidad al igual que su esposa, que llegaron al mundo sin tener ningún inconveniente y que pudieron nacer de la mejor manera posible. Por consecuencia, estando bien de salud ambos niños nacidos. Mientras que el doctor que le atendió a su esposa manifestó que hicieron un gran trabajo de operación para que los recién nacidos se encuentren bien, para que puedan vivir día a día de la mejor manera posible. Nos tiene a nosotros aún más en alerta en el hospital, ¿no? Para atenderla de manera correcta, con digamos, con el poco material que tenemos, poder atenderlas a ellas como debe de ser y también protegernos nosotros. Ese estrés de atender a una gestante que está con COVID, o de repente no está diagnosticada, pero está que tose o ha tenido fiebre, y ya nosotros asumimos que tiene COVID. Entonces, ese estrés constante, pues sí nos afectó, porque como te dije, nadie estuvo preparado para esto. Es algo nuevo. Pasamos a la entrevista con la especialista. En este caso vamos a entrevistar a Dorly Cabrera. Ella es enfermera del área COVID. Vamos a conocer acerca de qué elementos o qué medicinas usan para tratar a ciertos pacientes y cómo está llevándose la situación en ciertos hospitales. Bueno, continuando con la programación de Mundo Millennials, tenemos el tema de los medicamentos con los que se tratan a las personas con COVID-19. Si bien es cierto, aún no hay vacuna, sí hay tratamientos. Y para esto, para que nos hable de este tema, tenemos como invitada a la enfermera Dorly Cabrera. Ella es coordinadora de consultorios externos, pero dada la coyuntura, se ha trasladado a emergencias de neonatología y área COVID. Muy buenas tardes, enfermera, ¿me escucha? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzando con la primera pregunta, es ¿qué efectos secundarios puede generar la persona a la que se le da la dexametasona y la ivermectina para el tratamiento de COVID? Buenas tardes. Quien les habla es la magíster Dorly Cabrera Sáenz. Actualmente laboro en el Hospital San Juan de Dios de Caraz, de la provincia de Huaylas, departamento de Ancash. Ya mi hospital viene a ser un nivel de complejidad 2.1, ya que en la actualidad venimos manejando pacientes, en este caso de COVID, y pacientes con alguna otra sintomatología diferente, ¿no?, a la COVID. Bueno,
de acuerdo a el área que me está preguntando, a la pregunta que me está mencionando, los efectos adversos de cada medicamento, en este caso como la dexametasona y la ivermectina, que a la actualidad se viene manejando como protocolo ya de tratamiento COVID, es la siguiente. Primero, la ivermectina viene a ser un tratamiento ya que a la actualidad se ha estado manejando como un antiemíltico, ya, pero es autorizado ya para el tratamiento de COVID. ¿Qué efectos secundarios puede generar? Puede generar náuseas, irritabilidad, prurito, ya problemas alérgicos, náuseas, ¿no? Entre otros, ya que este medicamento se viene manejando en diferentes estadios de complejidad de acuerdo al tratamiento de COVID. Ya si es que en este caso se usa de manera prolongada, el efecto adverso va a ser mayor. Ya este tratamiento, por ejemplo, se utiliza de una manera leve, moderada y severa. El tratamiento leve viene a ser entre 2 a 3 días, el tratamiento moderado ya es de 7 a 10 días y el tratamiento severo es más de 15 días, ¿no? Todo medicamento, ya si es que es usado de manera prolongada, puede causar un nivel de hepatotoxicidad a nivel del hígado. ¿Okay? En cuanto a lo que es la dexametasona, viene a ser un anticorticoide, ya que trabaja a nivel de los alvéolos pulmonares, cuando en este caso la enfermedad de COVID ya obstruye el paso, en este caso del intercambio gaseoso. Ya trabaja en este caso la dexametasona como un antiinflamatorio. Si es usado igual prolongadamente, puede ocasionar problemas, en este caso de descalcificación, arritmias cardíacas, problema de coagulación, hipersensibilidad. Igual, el tratamiento leve viene a ser entre 3 a 5 días, el tratamiento moderado de 7 a 10 días y el tratamiento severo por más de 15 días. De acuerdo, en este caso, a la sintomatología o estadio de enfermedad que tiene la persona. Ok, ¿y hay algún otro medicamento que se usa para, digamos, apaciguar estos efectos secundarios que usted me menciona, como las náuseas y entre otros? Sí, en este caso, dependiendo del grado de complejidad que tiene el paciente o los grados, en este caso, de efecto adverso que pueda tener, se están manejando antisupresores, ¿no? Que pueden ser en este caso que intervengan a nivel de las náuseas, a nivel de las alergias, para contrarrestar más que todos los efectos que está ocasionando, pero sí, en este caso de repente disminuir la dosis, pero sin bruscamente quitarlo por completo el tratamiento. Ok, y en lo que respecta a la dexametasona, ¿cómo funciona en el organismo del paciente? Muy bien, la dexametasona viene a ser un anticorticoide, ya que trabaja a nivel, es un antiinflamatorio, que desinflama, en este caso, los alvéolos pulmonares para que el paso del oxígeno sea de manera fluida, ya porque el COVID, en este caso, hace que los alvéolos pulmonares ya se inflamen y obstaculicen, en este caso, el paso correcto del oxígeno, del intercambio gaseoso. Es por eso es que de acuerdo a la susceptibilidad de cada paciente se está manejando de manera leve, moderada o severa. Donde los pacientes leves a moderados se puede manejar el tratamiento vía domiciliario o en este caso hospitalario con oxígeno a bajo o alto flujo y donde ya los pacientes severos ya vienen a ser intubados. ¿Y actualmente hay algún medicamento que pueda sustituir a la dexametasona y a la ivermectina? Claro, en realidad muchas veces pasa que a veces a nivel nacional el MINSA hace las compras respectivas o las provisiones, ¿no? Para un determinado lugar, la distribución de los medicamentos. Pero puede suceder, ¿no? Que algunas veces el medicamento de repente se pueda terminar o de repente, entre otras afluencias que puede disminuir en este caso, que llegue oportunamente el tratamiento a los establecimientos de salud. Ya se vienen manejando otros medicamentos como la prednisona, la hidrocortisona, la prednisolona, la metilprednisolona, ¿no? Esos son tratamientos que sustituyen en este caso a la dexametasona.
Ok, ¿y todos estos medicamentos que usted ha mencionado son fáciles de acceder? O sea, ¿son accesibles? Bueno, a nivel nacional, ya y a nivel mundial, me refiero yo, es que ha incrementado el uso de estos medicamentos, ya por la demanda, en este caso de pacientes, que necesitan y requieren este tratamiento. Ahora, su uso viene a ser restringido, siempre y cuando, ahora todas las farmacias a nivel nacional vienen haciendo la venta de estos medicamentos siempre y cuando sea con un tipo de receta médica. ¿Para qué? Para disminuir, en este caso, los estragos de las posibles complicaciones que muchas personas a veces caemos en la automedicación. Claro. Y claro, dígame, actualmente la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado el uso de ivermectina para esta enfermedad. ¿Por qué se sigue usando actualmente en el Perú? En realidad, la Organización Mundial de la Salud ya no ha, dentro del protocolo o manejo de COVID, ya sí vienen utilizando desde un inicio la ivermectina. Lo que sí hubo una discrepancia, ya, es con la hidroxicloroquina. Este medicamento sí hubo una discrepancia porque es un inmunosupresor que usado en dosis severas puede dañar algunos órganos, en este caso blandos, ¿no? Como corazón, cerebro, hígado, entre otros. Pero la OMC desde un inicio sí ha iniciado o ha dado autorización para el tratamiento de la ivermectina. Sí hubo una discrepancia, como le digo, pero con la hidroxicloroquina. Pero a la fecha también se viene manejando dentro del tratamiento de COVID, pero sí con un ventilador mecánico y con un monitor, en este caso para que vaya verificando las funciones vitales de cada persona. Ok, y dígame, ¿en los asintomáticos también se manejan estos tipos, digamos, de medicamentos? ¿Son otros o no hay necesidad de medicarlos? Ah, ok. En este caso, los asintomáticos, como usted lo menciona, la mención, valga la redundancia, quiere decir que es un paciente o una persona que no evidencia usualmente los síntomas, ¿ya? En este caso, de repente es una persona que no evidencia síntomas, no tiene síntomas, a comparación de otra persona que de repente pueda tener el uso, en este caso la eliminación de fluidos, ¿no? En este caso la tos, la gripe. Pero un asintomático, a nivel de coordinación del MINSA, con los gobiernos locales y establecimientos de salud, se vienen repartiendo profilácticos ya para los pacientes también o los familiares de estas personas que están en tratamiento. Pero sí con la finalidad de disminuir los casos y complicaciones de estos posibles asintomáticos, porque muchas veces los asintomáticos no evidencian síntomas, pero de un momento a otro, si es que este asintomático no ha sido controlado o identificado a tiempo, puede complicarse. No todos los asintomáticos evolucionan de la misma manera, al igual que todos los pacientes con algún tratamiento de COVID. Ok, y con lo que respecta a los recién nacidos que por alguna razón se detectan con COVID, ¿cuál es el protocolo a seguir? Ah, ya. A la actualidad ya se viene manejando a nivel nacional la atención de una gestante ya con COVID. En realidad, cuando nace el bebé no tiene la sintomatología, no es un bebé portador de COVID, no siempre, ¿ya? Pero sí, cómo la mamá puede en este caso contagiar al bebé si es que no se protege con la mascarilla y de repente tose en la carita del bebé, en ese caso sí puede contagiar al bebé. Por eso es que lo recomendable en estos casos es que a las mamás, cuando son positivos, en este caso que tiene la enfermedad COVID, se les recomienda, si van a dar de lactar a su bebé, siempre sea con una mascarilla y se laven las manos al momento de tocar al bebé. Ahora, el tratamiento de bebés, si en este caso se contagia, también son los medicamentos mencionados, pero en dosis fraccionada de acuerdo al peso del bebé.
y viendo también la susceptibilidad, porque primero hacen una reacción alérgica, como son susceptibles, tienen las defensas bajas, para ver qué tratamiento va a funcionar de acuerdo a la edad de ellos. Ok, muchísimas gracias. Ahora, para cerrar, tenemos lo que es el comercio informal, que lamentablemente ya está descontrolado. Las personas no tienen que comer y prefieren 1000 veces el contagio a morirse de hambre. Por nuestros compañeros Kevin Paredes y Karen Vera. A continuación. La informalidad siempre ha sido un problema en el país, y con la llegada de la pandemia COVID-19 se ha visto reflejado la triste realidad de miles de peruanos que hoy en día, debido a la medida sanitaria, se han quedado sin trabajo. Bien se sabe que, para evitar la propagación del virus, es necesario el aislamiento social, por ello el gobierno ha optado por el toque de queda, algo que resulta complicado ya que muchos ambulantes dependen de sus productos que venden en el día a día para poder llevar algo de comida a sus hogares. Es por ello que no tienen de otra que abarrotar las calles y exponerse a la muerte para poder sobrellevar esta pandemia. Buenos días, bueno, el motivo de que yo salgo a la calle a vender hoy día es porque por la situación de la pandemia, el estado de emergencia, que a partir del 16 de marzo prácticamente perdí mi trabajo porque se paralizó el área de venta en lo que yo trabajaba, vendía libros para niños de estimulación temprana, inicial y primaria. Y prácticamente como la asistencia a los colegios ya no fue, entonces las clases son virtuales, prácticamente perdí mi trabajo. Entonces por la necesidad de llevar los alimentos a mi casa y pagar mi alquiler en Venezuela. Para ello no existe cuarentena, se observan aglomeraciones y algunos no respetan el cuidado de sanidad. La falta de trabajo, las deudas y el dinero para comer son razones poderosas para arriesgar sus vidas en medio de este virus mortal. Caminando de un lado a otro o ubicándose en un cierto punto, estos trabajadores informales se pasan todo el día tratando de vender sus productos. Mi nombre es Juan Gutiérrez, acá saliendo a trabajar como vendedor ambulante, pero la necesidad obliga a uno porque los ahorros que yo tenía ya se fueron todos, ya me gasté todo. Yo soy un conductor de ómnibus interprovincial, pero no puedo salir a trabajar porque todavía no se levanta, no hay permiso para poder trabajar. Una cosita más puedo decir porque tengo un hijo que está estudiando leyes y la mensualidad pues, está muy caro. Supuestamente nos han bajado 100 soles la mensualidad, pero a la final pagando el costo sale igualito. No compensa en nada y la pensión que tenía guardado cada mes ya no hay. Me siento obligado a salir a trabajar a la calle, aunque no es mi rubro, pero ¿qué hago? La necesidad me obliga. Personas con niños en brazos, sin protección y muriendo de frío, pidiendo algo de dinero para comer. Personas discapacitadas, vulnerables, que no tienen de otra que sacrificarse para poder sobrevivir. Así como el gran número de ambulantes que invadieron el viernes pasado la avenida Grau, en donde casi se llega a la violencia cuando las autoridades intentaron desalojarlos y evitar que se ejerza el comercio ambulatorio. Con bolsas y paquetes en manos, uno por uno iba dispersándose por las diferentes calles de la capital. Algunas autoridades ya se dieron por vencidos y solo se limitan a observar, y otras que se aprovechan de la situación y usan la violencia, provocando la reacción inmediata de los ambulantes al ver tanta injusticia.
El gobierno ha otorgado al pueblo un bono de 380 para todas esas personas de bajos recursos y a su vez la repartición de miles de canastas con productos de primera necesidad, pero lamentablemente no todos han sido beneficiarios de dicho dinero o de dicha canasta. Es por eso que muchos de estos trabajadores independientes prefieren morir por el virus a morir de hambre. Porque necesito, aparte de que tengo 2 huerfanitos. Yo soy una mujer inválida, no puedo caminar. Vivo en Ampliación Tigüinza, Manzana 6, 2TH. Ahí vivo, mamita. Vendo bolsitas, aseo para la casa, para la cocina, todo lo que es de cocina. Todo lo que es limpieza para la casa. ¿No ha recibido ningún apoyo del gobierno? Nada, mamita, nada he recibido. No he recibido nada. No he recibido ni una, sí me dieron una canastita, pero nada más, mamita. De ahí no he vuelto a recibir nada, ni plata, nada, mamita. A ver, los bebés me piden una cosa, otra cosa. Sabes que las criaturitas piden, mamita. Yo no... Prácticamente no tengo familia, yo vivo sola con mis 2 nietos. En el tercer trimestre del 2019, la informalidad en el Perú fue de 71.1%, cuya cifra aumentó un 3% más que en el año 2018, según informó el Centro de Investigación Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, lo cual quiere decir que 12.165.900 personas en el país pertenecen a la economía informal, y en Lima y Callao alcanzó el 57.2% y el 54.3% respectivamente en el tercer trimestre del año pasado. Estamos en una política de emergencia que ha sido instaurada por el presidente Vizcarra, ¿no? A partir del 15 de marzo ya llevamos casi 92 a 93 días, exactamente. Ahora, la política, esta política se dedica más que nada, se basa más que nada en el confinamiento e inmovilización social, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que, en resumidas cuentas, es la no movilización de las personas a sus diferentes lugares de trabajo, a los diferentes mercados, a los diferentes... Inmovilización. Básicamente es eso, inmovilización. Entonces, como las personas no han podido ir a trabajar, lógicamente que las personas no tienen un medio como subsistir, porque sus trabajos han sido prácticamente cerrados por las medidas que ha instaurado el presidente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No tienen un medio de cómo subsistir. El poco dinero que tuvieron ahorrado en las épocas de bonanza, antes de esta pandemia, se ha ido gastando, pues, ¿no? Y lo poco ahorrado se acaba. Todo dinero se acaba. Y la gente tiene que pagar, bueno, hay gastos que una familia tiene que asumir, ¿no? Como alimentación, alquileres, pago de deudas, pago de tarjetas, si tuviese hijos, colegios o universidad, si tuviese un enfermo, medicinas y bueno, gastos y más gastos, ¿no? El sector informal tiene mayor exposición de contraer el virus porque trabajan en la calle y no cuentan con los implementos necesarios para poder protegerse. Otros, por las circunstancias en las que viven, algunos sin agua, sin luz, acompañado de esto, que si se llegaran a enfermar, no cuentan con un seguro de vida que pueda cubrir los gastos de su atención. El gobierno tiene que establecer una política asistencial, desde mi punto de vista, ¿no? Articulando los diferentes ministerios, llámese el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Defensa.
con la finalidad de proveer alimentos, agua y servicio a los asentamientos humanos y en especial a las personas más vulnerables. 4, ¿no? Luego, establecer políticas de salubridad y alimenticias en cooperación de las juntas vecinales. Es importante tener a las personas trabajando para ellas mismas. ¿Para qué? Para que se sientan parte de la solución. No, a veces es muy fácil ir y dejar el dinero, ir y dejar los víveres, cuando no existe una cooperación e integración de cada uno de sus integrantes poblacionales. Siempre hay que tener un personal que esté viendo, que esté cuidando, porque también pueden ser objeto de robo, entonces, ¿no? Y para tratar de agarrar, para tratar de evitar la aglomeración de las personas en los diferentes lugares y que se vea feo ¿no? En las pistas y las calles en los distritos, es la creación de zonas francas, ¿no? Donde los pobladores puedan vender sus productos, ¿no? Definitivamente, esta pandemia ha golpeado a todo el país, pero sin duda mucho más a los trabajadores informales, considerados también personas vulnerables. Y bueno, eso ha sido todo por Mundo Millennial. Recuerden seguir sintonizando Canal UPN. Yo soy Gabriel Sánchez. Meredith Ponce. Nos vemos hasta la próxima edición. Hasta la próxima. Cuídense.